La base jurídica en que se apoyaba el Tribunal del Santo Oficio era el mismo que servía de fundamento al derecho penal y procesal de Castilla o de Aragón, de Cataluña o de Valencia o de Navarra. Pero no solo fue utilizado por la Inquisición, sino también por todos o casi todos los tribunales penales de todos o casi todos los reinos de la Europa continental desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII. No debemos así usar dos varas de medir a la hora de juzgar las actuaciones de una u otra institución. La Inquisición era la expresión del poder temporal de la Iglesia, y en el caso de la Inquisición española, además, era el arma que posibilitaba la vertebración del Estado moderno y del Imperio español. No vamos a buscar ninguna disculpa a ninguna actuación, ni vamos a culpabilizar de algo que no sea culpable la institución. Y probablemente nos llevaremos alguna sorpresa al comprobar la extrema profesionalidad de los técnicos que prestaban su servicio, la pulcritud de las investigaciones y de las sentencias, y el uso comedido de los métodos coercitivos, mucho más moderados que los utilizados en otras instituciones, tanto contemporáneas como posteriores en el tiempo a la Inquisición. Siempre se ha acusado a la Inquisición de ser acusación y juez. El asunto tendría que ser dirimido por un especialista en temas jurídicos. Desde la postura de espectador y letrado en asuntos jurídicos, la actuación del juez parece cuando menos justa y en busca no sólo de la verdad, sino del arrepentimiento del reo, objetivo principal de su función. El Tribunal de la Inquisición no actuaba si no existían pruebas previas de la culpabilidad del reo. Para ello se había llevado a cabo una investigación secreta, en cuyo periodo el investigado seguía desarrollando sus actividades normales y desconocía que era investigado. Cuando se reunían las pruebas inculpatorias, se procedía contra el reo, pero el juez no llegaba a una condena si no había obtenido una completa confesión por parte del inculpado. Podremos discutir si esa investigación es procedente o es improcedente. Podremos filosofar cuanto queramos. Lo que no podemos poner en duda es la seriedad de los procesos. Por otra parte, es justo añadir que la Inquisición, por cruel e implacable que fuese conforme dicen, fue justa, de acuerdo con las normas. En general, solo actuó después de haber reunido amplias pruebas del delito. Y quien estudie cualquier proceso inquisitorial quedará impresionado por el cuidado y deliberación con que el caso se lleva adelante. También debemos volver a insistir en la necesidad de abstraernos de los conceptos propios de nuestro tiempo y aplicar los conceptos propios de los tiempos en que tuvo vigencia la Inquisición, en un empeño de cosmovisión que nos permitirá entender las actuaciones concretas, actuaciones que hoy, en los estados modernos, se están repitiendo en otros ámbitos, o más que en otros ámbitos, en otras definiciones de las actuaciones concretas, porque ¿qué perseguiría la Inquisición? ¿A los judaizantes? ¿A los moriscos? ¿A los protestantes? ¿O tal vez perseguiría a los desestabilizadores del Estado? ¿Tal vez a los espías extranjeros? ¿Tal vez a los terroristas o a los contrabandistas? Demos nombres actuales a los hechos perseguidos por la Inquisición y tal vez, solo tal vez, nos llevaremos alguna sorpresa. En primer lugar, no hay nada tan justo, tan docto, tan incorruptible como los grandes tribunales de la Inquisición. Y si a este carácter general se le agrega además el del sacerdocio católico, nos convenceremos, antes de cualquier otra cuestión, que no puede haber en el universo nada más circunspecto, más humano que el Tribunal de la Inquisición. ¿Es un juicio propio de un panegirista de la Inquisición? Pues los panegiristas de la Inquisición, evidentemente, dicen el aserto que acabo de decir. Pero parece cuando menos de justicia que en el mare magnum universal de acoso permanente y falto en muchos casos de la menor verosimilitud histórica, se deje escuchar la voz de alguien que
se preocupa por el tribunal y se atreve a llevar la contraria a la mayoría, generalmente iletrada en el asunto. Será conveniente para la comprensión de la Inquisición sacudirse todas las calumnias vertidas contra la misma por parte de la Ilustración y de los países europeos en momentos en que estaban utilizando los mayores genocidios de la historia y que usaron las calenturientas injurias de traidores como Antonio Pérez, el Mariano Rajoy del momento o cualquier presidente del gobierno, el puesto ese, a los exacerbados e inciertos argumentos de Fray Bartolomé de las Casas, que justamente sirvieron para mejorar el trato brindado a los indígenas americanos y que a él le reportaron el título de Defensor Universal del Indio, un título no precisamente honorífico, que le fue otorgado por Carlos I, un rey no precisamente inglés o francés. Y es que lamentablemente no es cierto que sobre la Inquisición todo el mundo sabe que fue aprobada por los papas y bien vista por la inmensa mayoría de los hombres más representativos en el terreno religioso, político y cultural. Suponer, pues, que se trataba de una institución con fines radicalmente perversos es tanto como pisotear la autoridad pontificia y creer en la monstruosa perversión colectiva de toda una época. Algo que tal vez sí pueda ser aplicado sobre quienes realizaban los peores genocidios mientras inventaban la leyenda negra contra España, al tiempo que tanto España como quienes inventaron la leyenda dejaban su impronta en el mundo, una impronta que hoy mismo, a simple vista, puede ser constatada por cualquiera que sienta curiosidad y mire el mapa humano, por ejemplo, de América o de Oceanía. Lo que puede observar el curioso que estudie la forma de actuar del tribunal es que la sistematización de los procedimientos y penas llevada a cabo por la Inquisición española constituyó una mejoría en el sentido jurídico con respecto a los usos empíricos y posibles arbitrariedades de los tribunales medievales. Se moderaron abusos y se tomaron medidas. No siempre fueron eficaces, estaremos de acuerdo, estamos hablando de personas, no de dioses. Se tomaron medidas para corregir las posibles extralimitaciones. Sí, a lo que parece, la Inquisición aventajaba a los tribunales ordinarios nacionales y europeos, no solo en cuanto a la calidad de la investigación, sino en cuanto al trato general de los reos. El procedimiento inquisitorial llevaba unos trámites que se iniciaban con el anuncio público de la apertura de actuaciones. Se predicaba un sermón instando a la delación, la autodelación y la delación de actuaciones que pudieran ser calificadas de delictivas. Según el derecho penal común, al acusador temerario se le castigaba con la pena del talión, es decir, la misma que le hubiese correspondido al acusado injustamente de haber sido verdad los términos de la acusación. Pero el procedimiento usado no era de acusación, sino de delación, tras la cual el tribunal iniciaba las pesquisas que podían acabar sin consecuencia alguna y sin que el denunciado llegase a ser conocedor de ninguna denuncia. O por el contrario, caso de encontrar pruebas incriminatorias en proceso formal. Si la delación falsa carecía de castigo, no sucedía lo mismo con el falso testimonio. El falso testimonio es realizado con dolo y por venganza. La pena que impone suele ser la de relajación con confiscación de bienes, en caso que el delito de que se testificó al inocente mereciese esa pena. Así, en el Tribunal de Canarias se obtiene una cifra total aproximada de 1.936 delaciones para el periodo que va de 1499 a 1597. De todo ese conjunto de delaciones, se diligenciaron 824. Más o menos la mitad, incluyendo todas aquellas que culminaron en solemnes autos de fe.
se obtiene un valor de 8,41 causas por año para el siglo XVI en Canarias, lo cual parece muy poco si comparamos con la cantidad de 41,11 causas por año para Toledo en ese mismo periodo. El Tribunal Inquisitorial Toledano desarrollaba su contenido a lo largo y ancho de una zona enormemente poblada. En 1591 su población ascendía aproximadamente a 1.300.000 habitantes. Para el archipiélago canario y en las mismas fechas se estimaba una población de 50.000, lo cual significa que proporcionalmente fue más activa en Canarias que en Toledo. Los procedimientos judiciales, y esto era común en toda Europa, tenían una doble vertiente: la denuncia y la pesquisa realizada por los mismos inquisidores. En las denuncias, para iniciar un proceso, se requería 3 denunciantes, cuya identidad era ocultada al denunciado, que debía demostrar su inocencia, incluso sin indicarle el tiempo de delito del que era acusado. Pero antes de citar al acusado, el tribunal realizaba las oportunas pesquisas sin importunar al denunciado, y sólo cuando obtenía pruebas que podían resultar inculpatorias, procedía a citar y, en su caso, detener al reo. En cuanto se trataba de denuncia, el inquisidor debía extremar su prudencia, averiguando si el denunciante guardaba algún tipo de enemistad con el denunciado. En el desenvolvimiento de las tachas y abonos, acreditada la enemistad de alguno de los deponentes con el acusado, su testimonio resultaba inválido. El secreto ciertamente posibilitaba la existencia de denuncias impropias. Así, los inquisidores debían estar alerta, porque suelen algunos hacer estas denunciaciones por memoriales que envían firmados de sus nombres o sin firmas, o por cartas misivas, y si, como están cuando lo escriben con libertad y en ausencia de juez y sin notario y sin juramento, alárganse en perjuicio de la honra de sus prójimos, y así se debe mucho excusar el recibir tales cartas y memorias. Así pues, las instrucciones de la Suprema previenen contra las falsas acusaciones e instan a una investigación previa antes de procederse contra nadie. Los procedimientos por denuncia debían ser estudiados minuciosamente, y la verdad es que esa minuciosidad no era extraña para una institución como la Inquisición. La delación, así, era la principal fuente para el inicio de procesos. La delación no era algo que estuviese impuesto, ni tan siquiera que se pueda imponer. Lo que parece cierto a ese respecto es que la mayor parte de la sociedad estaba de acuerdo con el sistema inquisitorial, pugnaba por introducirse dentro de él y gozar de sus privilegios. La actividad delatoria que produjo la Inquisición entre los miembros de la sociedad solo se puede entender no como una colaboración basada en el miedo, sino como una contribución a la defensa de unos valores de los cristianos viejos frente a sus enemigos. Bien, el caso es que había también el procedimiento por pesquisa, y era cuando, sin delación, la fama pública acusaba a alguien. En ese caso se requería que 2 testigos declararan lo que la opinión pública decía y achacaba a esa persona en concreto. Y después declaraban 2 médicos sobre el estado mental del acusado. Y es que la persona que era declarada loca no sería juzgada por la Inquisición. Por ese motivo, llegaron a existir casos de personas que querían pasar por locas y, naturalmente, locos que querían pasar por cuerdos. La colaboración del médico era, para el procedimiento judicial, indispensable, tanto para este asunto como para la evolución del proceso. No en vano, el servicio de médico, cirujano y barbero lo tenían gratis todos los presos. No obstante, se ha propalado que es ya clásico, cito la falsa noticia,
que dice: «Es ya clásico el cuadro tétrico de las cárceles de la Inquisición, con macilentos prisioneros aherrojados en sombríos y lúgubres calabozos, con gélidos frailes sadomasoquistas encapuchados en sus túnicas monacales, mientras un escribano o notario tomaba notas de las declaraciones del preso, que ignoraba por qué lo estaba y quién o quiénes lo habían denunciado o delatado. En el fondo, verdugos encapuchados, rodeados de sus instrumentos de tortura, preparados para entrar en acción cuando así lo reclamase el inquisidor, investigador de la mente y de los sentimientos del acusado de herejía o de conducta indebida, adulterio, bigamia, bestialidad y blasfemia. Todo el cuadro surrealista estaba presidido por un crucifijo siempre visible». En eso dicen, lógicamente, los enemigos de la Inquisición. Y en concreto, Primitivo Martínez Fernández, en su obra La Inquisición, el lado oscuro de la Iglesia. El juez, la verdad es que el juez oía las declaraciones de todas aquellas personas que de forma directa o indirecta estaban implicados en el caso, pero las declaraciones de los cómplices carecían de valor. Y a estos se les formaba sumario aparte. El proceso se iniciaba con la citación del reo en la sala de secreto, donde se hallaban los inquisidores junto al fiscal, mientras que en otra mesa se situaba el notario del secreto, que copiaba las manifestaciones, además copiaba literalmente, y hasta si suspiraba lo ponía. Las manifestaciones que allí se realizaban. Con la acusación se iniciaba verdaderamente el proceso contra el reo. En primer lugar, el promotor fiscal procedía a la lectura del acta denunciatoria que contenía los cargos que se había conseguido acumular contra él. En el supuesto que negara los cargos, el tribunal procedía a nombrarle un abogado. El letrado se comprometía bajo juramento a ayudar firmemente al acusado, sometiendo su actuación a la defensa del reo. Si en el transcurso del pleito descubría que era culpable, abandonaba su función inmediatamente, y sus honorarios eran pagados con los bienes propios del reo si los tenía. Los procesos se registraban metódicamente. 2 sacerdotes y el notario, para la legalidad de que la declaración se escribía fielmente, asistían al examen de testigos que hacía el inquisidor, o por lo menos aquella era forzado, o sea, se forzaba, se leyese al declarante ante los hechos, confesando que era cierto lo declarado. El procesado podía recusar al inquisidor y aún apelar de los autos y sus procedimientos hasta el Papa. Lo que destaca sobre cualquier otra cosa en el estudio de la Inquisición es la capacidad que tenía para producir documentos. El funcionamiento eficaz de la Inquisición dependía en gran parte de esta producción de documentos y de su capacidad para ordenarlos y conservarlos de una manera adecuada. Por ello, los funcionarios inquisitoriales ponían extremo cuidado en anotar todos los detalles referentes al desarrollo de la actividad inquisitorial, tanto los momentos trascendentales como las prácticas rutinarias de la actividad cotidiana. Ese es uno de los motivos que han permitido reconstruir la historia de la Inquisición, a pesar de que a lo largo de la historia después hayan sido destruidos multitud de archivos por tropas invasoras francesas e inglesas principalmente, que han ido muy especialmente por esos archivos. Hay que recalcar que el Santo Oficio fue un gran productor de documentación a lo largo de toda su existencia. Tanto su desarrollo burocrático y el ámbito territorial de su actuación, como la gran variedad de temas y problemas a los que hizo frente, la convirtieron en esa máquina de producción de documentos que hoy son una referencia histórica de primer orden. Los que quedan, porque se han destruido multitud de archivos. Ahora, por ejemplo, queda casi íntegro el archivo de la Inquisición de Cuenca, que tiene el 90 y tantos % de lo que generó, sigue existiendo, a pesar de que durante la invasión francesa fue destruido. Pero como ocurrió la feliz circunstancia que los franceses fueron expulsados mientras estaban durmiendo sobre los documentos, que los habían puesto como cama,
Una vez expulsados los franceses, un alma caritativa, desconocido su nombre, recogió todos esos documentos y existen. Y están catalogados, además, de una manera espléndida, el 90 y pico por ciento, o sea, una maravilla. Bien, salvedad aparte. Esos documentos históricos son el mejor aval que ha podido dejar la Inquisición para reivindicar su buen nombre. Lo que procede es que quienes traten de ella hagan uso justamente de esos documentos y no de la leyenda negra generada por la Ilustración. Abona lo dicho un juicio de Juan Antonio Llorente, secretario que fue de la Inquisición, afrancesado y traidor a España, que huyó a Francia con las tropas napoleónicas y allí escribió su historia crítica de la Inquisición española, donde señala que es útil fijar la consideración en esto porque prueba el artículo en una manera indirecta lo pequeños que por entonces eran los procesos, y con efecto yo he visto en Zaragoza, año 1813, todos los de 300 y tantas personas castigadas de resultas del asesinato del inquisidor San Pedro Arbúes, y casi todos ellos están formados en hojas de cuartilla, sin embargo, de lo cual los más no llegan a 40 hojas. Pero ¿qué procesos? La delación, un certificado de prisión, confesión del reo, acusación del fiscal, respuesta verbal del preso y sentencia. He aquí un crecido número. Otros tienen la declaración de algunos testigos que confirman la delación. Llorente ha sido acusado de apócrifo por no pocos historiadores. Y es que, no en vano, los datos a los que alude son accesibles, siendo que el mismo autor deja las fuentes, en muchos casos, no a citas concretas, sino supuestamente a su memoria. Así, en su principal obra, y refiriéndose a las constituciones de mayo de 1498, destaca que éstas, entre otros asuntos, señalaban que los calificadores daban su dictamen 2 veces, primero en sumario a la vista de la información, y su censura suele influir mucho para decretar o no prisión. La segunda vez en plenario, antes de sentencia, después de concluso el proceso, para ver si las respuestas del reo y lo demás obrado hacen variar la censura del sumario, y esta segunda influye notablemente para la sentencia definitiva. Que no prendan a nadie sin suficiente prueba del delito y sentencien pronto el proceso, por lo que resulte, sin dilatarlo por la esperanza de mayores justificaciones. Esto se hallaba prevenido anteriormente, como hemos visto. El año 1498 iban a ser sacrificadas 10.220 quemadas en personas, 6.870 quemadas en efigie o estatua por fuga de las personas y 97.321 penitenciadas con confiscación de bienes. Como vemos, por una parte, cita datos evidentemente históricos como las instrucciones de las constituciones, mientras por otro lado lanza unas cifras de condenados que parecen destinadas a complacer el espíritu desinformador de la Ilustración. Cifras que en nada se parecen a la realidad, a tenor de lo que otros historiadores, no precisamente defensores de la Inquisición, como es el caso de Henry Kamen, señalan. Henry Kamen dice, en cuanto al desarrollo de los procesos, los inquisidores podían interpretar las pruebas a su modo, según sus conocimientos y prejuicios, pero aquellas eran sobre todo aportadas por los testigos, de modo que sin su cooperación el tribunal resultaba impotente e incluso incapaz de inspirar temor. Cuando parecía que había prueba suficiente, se sacaba un extracto fidelísimo y vuelta a que los calificadores digan si hay o no probanza y archívese si uno o más de los calificadores cree en conciencia que no hay plena probanza contra el delatado. Pero si unánimemente se acuerda que hay proposiciones heréticas, impías, blasfemas, etc., y que el reo es sospechoso en la fe, entonces el tribunal, a petición del fiscal, decreta si hay o no lugar a prisión. Si la hay, ¿qué será ya razón que se haga con el delatado? Proceder a aprenderlo sin duda alguna. Pues no, señor, aún no es tiempo. Vaya el sumario al Tribunal Supremo o Consejo para que él lo examine despacio. Vea si se han seguido escrupulosamente los trámites fijados por las constituciones del Santo Oficio. Lo mande instruir más si le falta algún requisito. Y en el interín, nada se toque directa o indirectamente la persona del delatado.
Si el Consejo está satisfecho, dicta su providencia, que es la de prisión si es causa grave, y la de audiencia de cargo si leve. Nótense varias cosas. Primero, el juez interpretaba las pruebas, pero éstas eran aportadas por testigos. Segundo, el tribunal debía coincidir al 100% en el veredicto de culpabilidad. Tercero, sólo entonces se decretaba si procedía a prisión, momento en que se solicitaba la misma a la Suprema. El tribunal decreta si hay lugar o no a prisión, pero en este auto es remitido al Consejo en consulta y se hace lo que acuerda este Supremo Tribunal. Esta práctica comenzó en tiempos de Felipe II. Tal vez José Antonio Llorente se refiere a algún asunto distinto al interpretado por este estudioso, porque desde las instrucciones dadas por Torquemada en 1488, nada podían hacer los inquisidores provinciales sin la anuencia del inquisidor general. Dicen las instrucciones que todos los procesos que se hiciesen en cualquiera de las dichas inquisiciones, que ahora son o sean de aquí adelante en los reinos y señoríos, así de Castilla como de Aragón, que después que fueran cerrados y concluidos por los inquisidores, los hagan trasuntar por sus notarios y dejando los originales cerrados, envíen los trasuntos en pública y auténtica forma por su fiscal al reverendo señor prior de Santa Cruz, para que su paternidad reverenda los mande ver por los letrados del Consejo de la Santa Inquisición o por aquellos que su reverenda paternidad viere que cumple, para que allí se vean y consulten. En cuanto a los testigos, las constituciones de mayo de 1498 señalaban que los inquisidores castiguen con pena pública a los que constate que son testigos falsos. Si la falta era grave, el reo iba a la cárcel cuando lo decretaba la Suprema. En el espacio de 10 días se le recibían 3 declaraciones ordinarias, una cada 3 días, y las que él pidiese. Transcurridos estos días, el fiscal del Santo Oficio hacía la acusación formal. Juan Antonio Llorente amplía la información señalando que a los 3 días inmediatos de llevar a un procesado a la cárcel se le dan 3 audiencias, nombradas moniciones porque se le amonesta que diga la verdad en todo. Si lo hace así, se usará de piedad con él y si no, se procederá en la causa conforme a derecho. No se le dice para esto lo que consta del proceso, sino solo que ya sabe o debe saber que nadie es conducido a las cárceles de la Inquisición, sino aquel contra quien hay prueba suficiente de haber delinquido contra la Santa Fe Católica. Después de las 3 audiencias de moniciones, el fiscal forma su pedimento de acusación contra el reo, poniéndole por cargo lo resultante del proceso. Pero aunque solo haya semiplena prueba, refiere los hechos como probados. El reo siempre era escuchado, tantas veces como quisiera, sin restricción de ningún tipo. El motivo no era otro que, al tratarse de un hecho de coincidencia que requería confesión, el tribunal estaba siempre dispuesto a recibirla. Era el alcaide el encargado de dar noticia de la voluntad del reo. Fuera de las atribuciones de su oficio, avisaba a los inquisidores de los reos que querían audiencia extraordinaria. Había una persona encargada para eso. El reo tenía derecho a abogado, que para la defensa no podía actuar contra los principios de la religión. Los abogados que daba o concedía el Santo Oficio no tenían por objeto enmarañar o dilatar los pleitos, sino ayudar al cliente en todo aquello que pudiera favorecerle y desengañarlo si notaba que procedía de mala fe en sus declaraciones. Recordemos que el objetivo perseguido por el tribunal era la reconciliación del reo con la Iglesia y no otra cosa. Se esperaba del reo que reconociese sus pecados, mostrase arrepentimiento por ellos y cumpliese la penitencia. La peculiaridad era que, además, todo se hacía en servicio al Estado, que por su parte servía a la Iglesia. En cuanto a la duración de los procesos, la Inquisición procuraba ante todo saber la verdad, dejando en un muy segundo término la cuestión del tiempo. No obstante, los mismos inquisidores son responsables de que los procesos lleven un curso adecuado,
en la medida en que de ellos depende la realización de las visitas quincenales y la adopción de las resoluciones oportunas. El cumplimiento de esta función es esencial y el seguimiento de la Suprema al respecto también. Por eso, el año 1555 es acusado el inquisidor del Tribunal de Sicilia, a la sazón obispo de Patti, entre otros cargos, de que ha hecho muchas y largas ausencias de la ciudad de Palermo, habiendo muchos presos en esas cárceles, por lo cual sus causas se han dilatado mucho tiempo. Los presos han sido mal visitados, han padecido de gran trabajo por la necesidad que tienen de ropa de camas, porque la que tienen es tan poca y tan vieja que de ninguna cosa puede servir. Las ordenanzas renovadas el 2 de septiembre de 1561 por el inquisidor Fernando Valdés, que estuvieron vigentes hasta la abolición de la Inquisición, señalaban que los inquisidores pasarían la información de los casos a teólogos, que serían los encargados de determinar si había error en materia de fe. Solo entonces, y con pruebas suficientes, se pedía la prisión, que debía ser decretada de común acuerdo por los inquisidores, siendo que si no había pruebas no se debía requerir ni reconvenir al testificado. En caso de discordancia entre los inquisidores, debían pasar el caso al consejo. Cuando se determinaba la prisión, el alguacil procedía al tiempo que secuestraba bienes para mantener al preso, dando el correspondiente recibo. Al preso no se le dejaba dinero ni papel, ni se le permitía comunicación alguna sin licencia de los inquisidores. En la sala de audiencias se le interrogaba sobre su genealogía y se le pedía que relatase su vida. Todo lo anotaba el notario. El fiscal presentaba la acusación sin indicar quién le había denunciado. Se le nombraba abogado, que se entrevistaba con el reo en presencia de un inquisidor. Posteriormente se comunicaba al fiscal la respuesta obtenida, procediéndose a la prueba con el acusado, el abogado, el fiscal y el tribunal. Los testigos declararían en solitario frente al tribunal y el notario, que comunicaría lo relativo al reo y solo al reo, ni mencionar ninguna otra persona. El reo obtenía cuantas audiencias pedía. Al reo no se le indicaba quién testificaba. El reo que abjuraba se le imponía una penitencia. Al reo convicto de herejía, negativo y pertinaz se le relajaba a la justicia secular. No salía en auto de fe y era sobreseída la causa del reo que, condenado a la relajación, se convertía y confesaba. El reo podía apelar a la Suprema. Las sentencias de absolución se publicaban, si así lo pedía el interesado, sin indicar las causas, para salvar el buen nombre del acusado. A todo asistía el notario, tomando nota de todo. Los sanbenitos eran expuestos en la parroquia. Cuando la excepcionalidad del delito conllevaba la pena de muerte, existía un ardid por el cual los tribunales de la Inquisición no condenaban a muerte, sino que remitían al reo al poder civil para que dispusiese. Quienes al final serían condenados a tal pena eran entregados por el tribunal de la Inquisición al brazo secular, quien aplicaba el castigo civil para los delitos que habían sido cometidos por los relapsos, que así eran denominados. Estos saldrían en un auto de fe en el que serían entregados al poder civil para que procediese con ellos con los castigos que la ley civil tuviese previstos para cada caso. Por otra parte, si mucho se ha hablado de la cárcel inquisitorial como lugar tétrico, cuando comparándola con las otras cárceles sencillamente no había lugar a la comparación, siempre en beneficio de la cárcel inquisitorial, también se ha hablado del oscurantismo de los procesos y de la identificación del tiempo, la indefinición del tiempo que el reo podía pasar en prisión. La realidad, según las instrucciones inquisitoriales, es que desde la detención hasta la comparecencia ante el tribunal no podía transcurrir un plazo superior a los 8 días. En el año 1555 está previsto que los inquisidores han de poner acusación al reo dentro de los 10 días siguientes a su prisión. Por si fuese poco, en el siglo XVII, el fiscal ha de enviar una relación mensual comprensiva del estado de las causas de fe desde cuando entra en las cárceles
y qué días se les dieron las audiencias. En cuanto a la defensa de sus intereses, el reo tenía derecho a pedir un abogado o dos, pero no de su elección. También podía redactar una lista de testigos de abono, es decir, de personas favorables que eran interrogadas por el tribunal. Aquí terminaba la parte probatoria del proceso. Y lo que desde luego es significativo, como ya se ha mencionado anteriormente, es la minuciosidad de las anotaciones de cada proceso. Cada proceso, decían, esté sentenciado o no, se registraba sucintamente con los datos elementales, nombre del reo, tipo de delito, sentencia pronunciadora, etc. En cuanto a las disposiciones de los reos, en cuanto a las deposiciones de los reos, se instruye que el notario escriba todo lo que se preguntare a los reos y ellos respondieren, sin dejar cosa alguna por asentar, para que haya toda claridad. El registro de los interrogatorios es riguroso en extremo, y cuando se produce bajo tormento resulta extremadamente impresionante su lectura. Lo curioso es que, por lo general, los reos reconocían aquello de lo que eran acusados, siendo que no eran informados de la causa que los había llevado a esa situación, con lo que quedaba demostrada su culpabilidad. Siendo así, debemos concluir que las actuaciones de la Inquisición eran efectivas, amparadas por una legislación inexistente en otros ámbitos y sobre todo en otros lugares, y atendidas por juristas de primer orden, al tiempo que por notarios que daban fe de las cuestiones más nimias, y cuando se trataba de torturas, de médicos que impedían un exceso que pudiese resultar fatal para el reo. Nos podemos preguntar quiénes eran las víctimas de la Inquisición y nos responderemos que los judaizantes, nunca los judíos, los moriscos y los protestantes, amén de otros colectivos. La estricta verdad, al final, es que sus víctimas siempre fueron sujetos disfuncionales. Y su delito principal no estaba en lo que pensaban o hacían, sino en lo que significaban como individuos inmersos en el sistema social. De ahí que primero fuesen perseguidos los judaizantes, luego los islamizantes y finalmente los protestantes, los liberales y los masones. Y siempre, inexorablemente, nos encontramos con un exiguo número de sentenciados. Por ejemplo, el número de protestantes condenados a muerte desde 1520 hasta 1820, en que fue suprimida la Inquisición, en 300 años, según el investigador protestante alemán que se especializó en este tema, Schaffer, fue de 220. De esos 220, 12 fueron quemados. Estamos hablando de 300 años. Hemos visto cómo se llegaba a la detención del reo, tras haberse realizado todas las diligencias inculpatorias que lo señalaban culpable prácticamente sin ninguna duda. Posteriormente llegaba el interrogatorio, en el que se pretendía que el reo reconociese su pecado. Recordemos que el objetivo principal era la salvación del alma inmortal del reo. Y que se arrepintiese. Se conservan excelentes muestras de lo que era un interrogatorio de la Inquisición. Solo cuando una causa de fe se transformaba en un proceso de fe con todos sus ingredientes procesales típicos, puede hablarse de interrogatorios en toda regla. Por tanto, muchísimas causas menores carecen de interrogatorios. Los inquisidores españoles fueron en realidad unos grandes psicólogos, magníficos conocedores de la forma de pensar de las gentes y de las flaquezas y debilidades del alma humana. Mucho se ha escrito contra la Inquisición, tratando el asunto en muchas ocasiones de forma sesgada, mezclando conceptos, aglutinando fechas y atribuyendo hechos jamás acometidos, buscando siempre la parte tétrica. Así hay quien afirma que desde la Inquisición medieval, Eimerick incluye en las argucias de que dispone el inquisidor para desbaratar las de los herejes interrogados, una consistente en que si el hereje no quiere confesar, aunque el inquisidor está convencido de sus errores por la fuerza de los testimonios, en tal caso el inquisidor leerá o hará leer las deposiciones de los testigos, pero sin mencionar sus nombres, de modo que el hereje se vea confundido por las deposiciones, a la par que ignora quién ha declarado contra él. El mismo autor remarca las instrucciones de Eimerick, que parecen dirigirse a que el reo tenga un conocimiento mejor de los hechos para que concluya con una confesión total y ello le facilite su arrepentimiento y su absolución.
Si el dicho del testigo fuese muy largo y sufriere división, divídase por artículos porque el reo lo entienda mejor y pueda responder más particularmente, y a cada uno responderá mediante juramento, capítulo por capítulo. Además, recomienda a los inquisidores que procuren dar las publicaciones con brevedad y no tengan suspensos a los reos mucho tiempo, diciéndoles y dándoles a entender que están testificados de otras cosas más de lo que tienen confesado, y aunque estén negativos, no se deje de hacer lo mismo. Las sentencias de la Inquisición se publicaban sin conocimiento del reo y pueden ser leídas en auto público o en auto particular o autillo, salvo las de los relajados. Las sentencias de relajación son notificadas siempre. Ha de verificarse la notificación 3 días antes de la celebración del auto y por parte del inquisidor con asistencia de un secretario y de acuerdo con la siguiente fórmula. Hermano, vuestra causa se ha visto y comunicado con personas muy doctas, de grandes letras y ciencia, y vuestros delitos son tan grandes y de tan mala calidad que para castigo y ejemplo de ellos se ha hallado y juzgado que mañana habéis de morir. Preveníos y apercibíos, y para que lo podáis hacer como conviene queda aquí 2 religiosos. Sin quitar un ápice de terror a la sentencia, nada que ver con las afirmaciones de los ilustrados que aseguran la inexistencia de comunicación al reo hasta el mismo día del auto de fe y callan la asistencia espiritual que, incluso a su pesar, recibía hasta el último momento en la esperanza primero de salvarlo de la pena y luego, cuando ya no había marcha atrás, de salvar su alma. Otra noticia falsa difundida por los ilustrados en su leyenda negra es que los autos de fe se llevaban a cabo con gran aparato. Con gran aparato se llevaban a efecto determinados autos de fe, ¿cierto? Y hasta para agasajar a autoridades nacionales o extranjeras se llevaba a efecto ocasionalmente un auto de fe, que era digno de ser visto, y al que acudían personas de todas partes, como acudían a una corrida de toros. Pero es que en el auto de fe no se vejaba a nadie. Lo cierto es que ordinariamente los casos se despachaban en autos particulares o autillos, celebrados en pequeñas iglesias o en otros lugares, pero de vez en cuando el tribunal organizaba una aparatosa solemnidad que habría de servir para exaltar la fe, conmocionar al pueblo y hacer ostentación de la propia fuerza y poder. Fueron, en fin, los autos de fe una extraña función, mezcla de religiosidad popular, esparcimiento y curiosidad morbosa, que se hizo familiar a los españoles de aquel tiempo y suscitó el asombro de los extranjeros. Voltaire habría de comentar irónicamente que si un asiático llegaba a Madrid en tal ocasión, no sabría bien si asistía a un espectáculo, a una ceremonia religiosa, a un sacrificio o a una matanza. El caso es que Voltaire no sabía exactamente de qué hablaba. Y si lo sabía, se limitaba a mentir. Algo que a la postre no es extraño al pensamiento que representa de la Ilustración. Cabe destacar que para los autos de fe o autillos se reservaban las causas más importantes, mientras las faltas leves eran sentenciadas directamente en la sala de audiencias del tribunal. Pero previo al auto debía existir una sentencia, y previo a la sentencia unos testimonios, y previo a esto es una investigación. La sentencia debía ser votada de forma mayoritaria. Todos los inquisidores asistentes estaban obligados a firmar el documento, aunque alguno de ellos estuviera en desacuerdo con la condena establecida, sin añadir información alguna sobre esta discrepancia. Sin pretender sacralizar el Tribunal del Santo Oficio, lo que parece bastante evidente es que la literatura vertida contra él ha sido y es una mentira manejada por instituciones y estados en su propio beneficio, dado que la Inquisición fue mucho más benigna que los tribunales de la prensa de la época. Pues primero, conmutó la pena de muerte por pertenencias canónicas cuando el reo se arrepentía, cosa que no ocurría ni ocurre en los tribunales civiles. Abolió la pena de azotes para las mujeres y para los fugados de las cárceles. Suprimió la argolla para las mujeres. Limitó a 5 años la pena a galeras, imponiéndola siempre dentro de un marco aceptable de edad. La pena a galera era perpetua en lo civil. Suavizó el tormento
y lo abolió mucho antes que los tribunales civiles.